Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, hoy en Hijos de Punta vamos a reflexionar sobre la importancia de la ciencia y de los discursos anticiencia. Vamos a conocer el concepto de la llamada ética hacker. Y vamos a poner sobre la mesa preguntas un poco frecuentes que estoy seguro que les van a llamar la atención. Hola, Valentín. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Encantado de que estés en el programa. Valentín Muro es filósofo, es escritor, es divulgador. Él se ha dedicado a explorar el impacto de la tecnología acerca de la manera en que accedemos y procesamos la información. Tiene un newsletter que les recomiendo de corazón que se sumen, se llama ¿Cómo funcionan las cosas? Basta con pedir la suscripción, es gratuito y les va a llegar todos los fines de semana a su casilla de correo. Y cada fin de semana va a ser una sorpresa distinta. Es una plataforma de divulgación que invita a pensar sobre temas que estoy seguro que muchos de ustedes van a decir, ay, ¿cómo no lo pensé antes? Y qué interesante que es esto. Escribe en La Nación, escribe en Cenital acerca de filosofía, ciencia, historia y literatura. Muchas gracias por estar hoy, Valentín, con nosotros. Es un placer. Valentín, naciste en la Patagonia. ¿Qué hay de la Patagonia en tu forma de ser? Así es, nací en Bariloche hace 35 años, así que antes de la gran corriente de migración que llegó después del año 2000. Y hay mucho de la Patagonia en la manera en que pienso y en la manera en la que encaro mi relación con el mundo. En particular, es un privilegio haber crecido en el bosque con la capacidad o la oportunidad de hacer mis propios experimentos entre los árboles en el medio del bosque. ¿Será que ahí se activaron algunas de tus curiosidades? Sí, creo que de hecho no solo es un privilegio, sino que hoy nos llama la atención, pero hasta hace no mucho tiempo la situación por defecto no era vivir en una ciudad como ahora, sino que era más bien crecer o en el bosque o en el campo o donde fuera. Y en realidad no creo que la curiosidad sea algo con lo que las personas nacen o no, sino que hay contextos o situaciones en las que podemos hacer algo con esa curiosidad o no. Y justamente en el bosque es uno de los lugares en donde todo se nos presenta disponible para explorarlo. Tenés un newsletter bien interesante que se llama Acerca de cómo funcionan las cosas. Pero les cuento que la cosa no va por el lado de explicar cómo funcionan las máquinas o cómo funcionan ciertos dispositivos, que hay otros contenidos que van por ese lado. Contanos, ¿el funcionamiento de qué cosas preferís explorar vos en tu newsletter? De todas las cosas. El título es un guiño a un libro de fines de los años 80 que se llama Cómo funcionan las cosas, justamente, y era un libro ilustrado que tenía mucho texto para ser un libro para niños, pero tenía explicaciones por ejemplo, las ilustraciones eran con mamuts y tenía explicaciones desde cómo funcionaba un reactor nuclear a cómo funcionaba un CD, un disco compacto, a cualquier cosa que se nos ocurra. Y lo que yo trato de hacer con mi trabajo es rastrear no solo el funcionamiento concreto de algunas cosas. Por ejemplo, me la paso escribiendo sobre cuestiones de neurociencias, por ejemplo, para explicar, por ejemplo, cómo funciona preocuparse o qué nos pasa cuando decidimos tener una relación a distancia, o bueno, escribir sobre 150 temas distintos. Lo que trato de buscar detrás de ellos es cuáles son esos hilos conductores y cuáles son las historias detrás de las cosas que nos llaman la atención, porque creo que es solamente una cuestión de dedicación, del tiempo que le dediquemos a algo para darnos cuenta de que puede ser
muy, muy sorprendente. Sí, es como que leyendo tu newsletter he visto preguntas muy interesantes. ¿Cómo funciona un abrazo? Y nos dispara conversaciones muy lindas también y reflexiones que se van enganchando unas con otras, pues son preguntas inusuales y nos llevan a respuestas inusuales. Vos sos una persona a favor de la ciencia. De hecho, trabajás divulgando muchos aspectos científicos también. ¿Qué opinás de la pseudociencia? ¿Por qué ha ganado terreno en años recientes? Me haces pensar en cómo sería una persona que no estuviera a favor de la ciencia. Es un poco extraño incluso pensar en eso, porque la ciencia no es más que la mejor manera que encontramos de descubrir cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas. Ujú. Y las pseudociencias lo que tienen de terrible es que se apoyan en la buena reputación de la ciencia de una manera que es ilegítima. Por eso pseudo viene de falsa ciencia. Entonces tienen el aspecto o procuran tener el aspecto del conocimiento científico apoyándose en cuestiones que son falsas por omisión o por deliberación. ¿Y por qué consideras que están ganando terreno? Si es que consideras que lo están ganando. Generalmente porque las pseudociencias suelen ser muy, muy atractivas. En particular, el problema de por qué ganan terreno las pseudociencias tiene que ver con que hacemos generalmente un mal trabajo contando cómo funciona la ciencia. Esto se puede rastrear a la manera en la que nos enseñan ciencia cuando somos muy pequeños, por ejemplo. Y la manera en la que suele suceder es que se suele eh, compartir a la ciencia como si fuera una gran colección de verdades y como si el trabajo de la ciencia fuera trabajar en un tema hasta que eventualmente se lo resuelve, se establece esa verdad y se sigue a un siguiente tema. El problema que tiene esa manera de concebir a la ciencia y esa manera es en la que le enseñamos desde primer grado a los chicos y después a medida que las personas crecen, eventualmente vamos haciendo asteriscos, vamos haciendo correcciones. Entonces decimos, bueno, ¿recordás que en segundo o tercer grado te enseñamos eso? Bueno, no era tan así, sino que pasa tal cosa. Y a medida que vamos creciendo y a medida que vamos avanzando en el sistema educativo, bueno, tenemos más asteriscos y más cosas que eran, bueno, en realidad no era tan así. Eh, el problema de eso es que una vez que nos convencemos de que la ciencia se opera con verdades, es difícil retrotraerlo. Entonces suele haber un fuerte desencanto, porque de repente vemos como si fuera un defecto, probablemente la mayor virtud de la ciencia, que es que la ciencia constantemente se corrige. Entonces, algo que el exacto mismo hecho que puede ser, por ejemplo, antes la ciencia decía que si tomabas una copita de vino antes de irte a dormir le hacía maravillas a tu corazón, pero ahora la ciencia dice que en realidad si tomamos una copita de vino antes de dormir puede aumentar la probabilidad de tal cosa, entonces ¿en qué quedamos? ¿Cuál es la verdad? Y el asunto es que la ciencia no se preocupa por la verdad. De hecho, la ciencia opera con verdades provisorias. Eso no debería sorprendernos en absoluto, porque si así no fuera, entonces la ciencia nunca podría progresar, Claro. nunca, nunca podría corregirse y nunca podríamos decir, hasta hace 30 años pensábamos tal o cual cosa, o hasta hace, no sé, hace 70 años teníamos publicidades en donde teníamos, mi médico me recomienda tales cigarrillos, ¿no? Ese Sí. tipo de cosas. Y por suerte pudimos ir dejando muchas de esas atrás. Ahora, explicar este funcionamiento donde la ciencia es más primero que es una actividad humana, entonces por lo tanto es falible y tiene es víctima de muchos vicios propios de las actividades humanas, por ejemplo, los fraudes, entre muchas otras cosas, es más complejo. Entonces, eso que al principio tomamos como atajo, bueno, vamos a decir que la velocidad de la luz es redondeando tal o cual, nos hace pensar que la ciencia mayormente lidia con cuestiones como las constantes físicas, como la velocidad de la luz, cuando en realidad las cosas son mucho más empantanadas. Pero
eso toma más trabajo de Sí. entender, de explicar y de comunicar. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo que tienen muchas veces las pseudociencias y las supersticiones es que dan muchas más certezas y generalmente no dan lugar a la corrección, primero porque no lo necesitan, entonces permiten dar explicaciones que son acabadas, que ya son así. Esta es la explicación acerca de tal o cual cosa, y muchas veces incluso se apoyan en el sentido común, que es algo que rara vez le preocupa a la ciencia. Entonces, nos dicen algo que se corresponde con las ideas que tenemos acerca de cómo funciona el mundo y tenemos un fuerte sesgo, una fuerte tendencia a asumirlo como verdadero porque confirma nuestras sospechas. Ahora bien, por lo que tú estás diciendo, entonces tendríamos generaciones que van observando falta de precisión en los primeros mensajes que recibieron en el sistema educativo del lado de las ciencias y se les empieza a despertar como cierto escepticismo hacia las ciencias. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con estos mensajes que parece que todo lo explican? Sí, empieza a darse ese escepticismo y por otro lado pasa que parece que la ciencia fuera algo que se hace que las, entre muchas comillas, estas verdades científicas las define un comité de señores barbudos que de repente se ponen a discutir hasta que uno dice, bueno, la velocidad de la luz va a ser tal, sí, dale, estamos todos de acuerdo y eso es un consenso científico, ¿no? Del mismo modo que un consenso científico como el origen antropogénico de la crisis climática fue definida también por personas que levantaron la mano. Esa distorsión de la ciencia como si fuera simplemente un debate y no como una actividad humana terriblemente de muy Detallada, fuerte competición, claro, validada. y meritocrática, lo que deja de lado es que, por ejemplo, incluso no son ideas que serían tan difíciles de explicarle a alguien que tiene 5 o 6 años. ¿Por qué sabemos o por qué asumimos que tenemos buenos motivos para confiar en la teoría de la evolución por selección natural de Darwin? Bueno, básicamente, no es porque Darwin haya sido un tipo eh, Ilustrado, validado. Es sí, porque se demostró la o porque teoría. tenía muchos amigos que lo querían proteger. ¿Tenemos motivos para confiar en eso? Porque desde el momento mismo en que en 1859 se publica El origen de las especies, desde ese momento y desde antes hay miles y cientos de miles de personas intentando demostrar que Darwin se equivocó. Eso es lo que nos da confianza de que hasta ahora nadie pudo tirar abajo los principios fundamentales de la selección natural, por lo tanto tenemos buenos motivos para creer en eso. Claro. Justamente, no es por no intentarlo, es porque todo el mundo está intentando demostrar que eso es falso. Y así es como funciona la ciencia. La persona que demuestre que Darwin estaba equivocado pasa a ser inmediatamente El nuevo más Darwin. importante que Darwin. Claro, lo entiendo. Ahora, mi pregunta va por este lado. Pareciera ser que en las capas generacionales el mensaje educativo se manejó de determinada manera y el cuestionamiento ha aparecido en tiempos bastante recientes. Es decir, mi generación, por ejemplo, tal vez, y varias generaciones precedentes, recibieron del sistema educativo un claro mensaje respecto de cómo funciona la ciencia, el método científico, la importancia de la validación de datos, y aprendimos un montón de información que compone una explicación para la operación del mundo. No obstante, en tiempos recientes aparecen las voces que dicen la Tierra es plana, las vacunas no sirven. Es decir, aparecen miradas que uno dice, esto contradice el paradigma de la ciencia, no está validado, no hay manera de demostrarlo, pero sin embargo empieza a adquirir fuerza, se convierte casi que en un movimiento. Terminás teniendo personas que piensan de esa forma en cargos de gobierno. Entonces, ¿a qué te parece que podemos atribuirle ese cambio de sensibilidad histórica? Ninguna de estas cosas es nueva y de hecho se puede rastrear a muchas décadas antes, por ejemplo, el movimiento antivacunas. Incluso es algo que hace varias décadas, sin ir más lejos,
En Argentina se desestimaba porque Argentina siempre tuvo un sistema de vacunación muy robusto y realmente niveles de vacunación muy altos y, o sea, muy valiosos a nivel global. Entonces esas cosas se dejaron de lado hasta que llegó el momento, por ejemplo, de la última pandemia y se hizo evidente que algo que estaba más o menos latente era una situación más grave de lo que se anticipaba. La respuesta, como pasa con muchas cosas que podemos comparar con décadas anteriores, necesariamente tiene que ser atravesada por Internet. ¿Qué pasó en los últimos 30 años? Bueno, en el año 95 se abre la explotación comercial de la web. Las personas pueden tener una conexión a Internet en sus casas, eso va creciendo a un ritmo muy acelerado y al aumentar el nivel de exposición a información muy diversa y bajar muchísimo el costo de decir cualquier cosa, este tipo de cosas pasan. Son como cuando cuando alimentamos una colonia de bacterias y crece a un ritmo acelerado. Si tenemos ciertas cosas latentes y les agregamos Internet, tenemos polarización, tenemos desinformación, tenemos un montón de cosas. No porque Internet en sí mismo sea malo o sea bueno, si vamos al caso, sino porque al aumentar las opciones de que las personas se conecten entre sí con ideas muy diversas, pasan estas cosas. Y lo que explica principalmente por qué tenemos ciertos movimientos, y la palabra clave es movimientos, como pueden ser los movimientos políticos en algún momento, es porque generan pertenencia. Entonces, el establecer un enemigo, como puede ser la conspiración para vacunarse, como puede ser las dietas, como puede ser lo que se nos ocurra, nos ayuda a lidiar con lo difícil que es vivir en el planeta Tierra. Y de repente encontramos un grupo de personas con el que tenemos ciertas autoridades que reconocemos, cierto conocimiento en particular que reconocemos como verdadero frente a otras personas que lo vienen a desestimar. De repente tenemos ciertos espacios de conversación, tenemos un montón de cosas que hacen a la formación de comunidad. Eso, al mismo tiempo, se encuentra con que, por otro lado, pertenecer al sistema científico tiene barreras de entrada muy más altas. Es claro. muy difícil, requiere mucho trabajo y la ciencia es efectivamente muy meritocrática. También tiene problemas respecto de eso, pero es probablemente la actividad más meritocrática que desarrolló la humanidad. Entonces, mientras que no es muy difícil lograr las credenciales para ir a exponer nuestras ideas acerca de las vacunas en un congreso de medicina, podemos organizar nuestro propio congreso de por qué las vacunas no funcionan sin pedirle permiso a nadie. Ese tipo de cosas, de la mano también del pensamiento conspirativo, son una especie de tormenta perfecta para que circulen muchas ideas. Y la diferencia con lo que pasaba hace 40 años es que para tener acceso a esas ideas había que hacer cierto esfuerzo. Tenía también barreras de acceso más altas. No todas esas revistas llegaban a todas partes del mundo y teníamos que saber cómo pedirlas y demás. Hoy, del mismo modo que podemos educarnos o investigar sobre cualquier cosa de manera prácticamente gratuita en cuestión de minutos, también podemos encontrar cualquier cosa. Entonces, el problema no está en la información, sino en cuáles son nuestras propias barreras frente a esa información. Por ejemplo, cómo sabemos o no si algo es confiable o no. Y también, claro, comprendo lo que decís, también hay un atractivo de la narrativa. La vez pasada me dio mucha curiosidad conocer o tratar de entender cómo funcionaba una de las teorías conspirativas más, digamos, renombradas en la actualidad, que es lo que soporta la actividad de QAnon. Y empecé a prestarle atención a ver de qué se trataba la supuesta gran conspiración. Es de un nivel de fantasía tan alto que se vuelve por momentos humorístico, por momentos absolutamente ridículo. Es decir, recorre, digamos, momentos que parecen muy literarios. La pregunta sería, ¿será que la pseudociencia y que los discursos anticiencia hacen pie, se consolidan, porque de repente son más atractivos, son más accesibles
que la ciencia pues, son como una novela. Definitivamente. O sea, no tengas ninguna duda de que tiene que ver con eso. Y de hecho, si lo pensamos desde las virtudes de una teoría científica, una de las cosas que nos pasa cuando investigamos el tema que sea es que de repente nos encontramos con un montón de cosas que realmente al día de hoy no sabemos del todo por qué son así. Por ejemplo, tenemos muchas teorías, algunas con mejores características que otras, acerca de por qué soñamos. O sea, básicamente, por qué cuando un humano y otras especies animales se van a dormir, su cerebro proyecta películas en la mente. Sí. Y obviamente nos parece natural porque soñamos siempre, pero ¿por qué? Bueno, no tenemos una respuesta definitiva. Hoy es un respecto. misterio, está bien. Volviendo a las teorías conspirativas, que son un buen ejemplo de esto, algo que es fascinante es que incluso en casos que tenemos bien estudiados de por qué sucedieron así, por ejemplo, el caso de la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, las teorías conspirativas tienen una cobertura mayor, es decir, explican más cosas que la realidad misma, son más completas, son un mejor cuento. ¿Por qué? Porque si vos pensás que a vos lo que te limita con una teoría es la concordancia con la evidencia, y además, entre otras cosas, que una buena teoría tiene, la mayoría de las disciplinas científicas, tiene que tener poder predictivo, no solo explicar lo que pasó antes, sino explicar lo que podría pasar si se cumplen las condiciones. Uh-huh. Lo que tienen las teorías conspirativas es que suelen abarcarlo todo y realmente no dejan puntadas sin hilo. Pero como no te está limitando la realidad, bueno, en realidad puedes agarrar y hilar como vos quieras los hechos. Ahora, ¿qué pasa y por qué los humanos somos tan proclives a hacer esto? Nuestra mente, la mejor virtud de la mente humana es la capacidad de reconocer patrones. Eso nos permite, en principio, haber desarrollado la ciencia, pero también haber sobrevivido, ¿no? Descubrir que después de que llueve, la tierra tiene ciertas características que hacen que sea mejor o peor plantar ciertas semillas y demás. Esa capacidad de reconocer un patrón es lo que nos permitió llegar hasta acá. Claro. Ahora, a la mente humana no le importa necesariamente si ese patrón es verdadero, o sea, si tiene concordancia con la realidad o si solamente suena bien. Entonces, podemos encontrar patrones donde no existen. El caso más evidente de esto es que podemos mirar al cielo con nubes en cualquier momento y sin mucho esfuerzo le encontramos una forma a las nubes. Bueno, las nubes son básicamente vapor de agua, a lo sumo en movimiento, entonces no hay realmente un conejito ahí, o una palabra, o un corazón, o lo que sea. Eso no impide que nosotros veamos un conejito, un corazón, una palabra, o lo que sea. Las teorías conspirativas lo que hacen es que se apoyan en esa capacidad de encontrar patrones y frente a una serie de hechos más o menos bien establecidos, permiten armar un buen cuento con eso. Y para cerrar esta respuesta, cuando hacemos cuestiones como, por ejemplo, tirar cartas que tengan ciertas ilustraciones, ciertos personajes y demás, y empezamos a contar una historia con eso, no es realmente difícil esa tarea, mayormente imaginativa, y empezamos a encontrar un patrón donde no estaba. Es lo que lo hace tan entretenido. Cuando eso lo aplicamos a cuestiones de la realidad, tenemos teorías que muchas veces son mucho más satisfactorias que la realidad misma, porque la realidad misma muchas veces termina en eso no lo sabemos y probablemente nunca lo sepamos. Está claro. Tal vez lo que estás describiendo, ese proceso humano de disfrutar las narrativas, es algo muy inherente a nosotros. Siempre estuvo, ¿no? Siempre nos gustó que nos contaran cuentos. Ahora bien, ahora estamos en el tiempo en el que la información viaja más rápido que nunca, pero la desinformación viaja a la misma velocidad. La vez pasada, un pensador español hacía una reflexión pintoresca y dice: siempre hubo borrachos en la barra de un bar. Pero antes las reflexiones del borracho quedaban en la barra de ese bar. Ahora el borracho puede tener la misma potencia de altoparlante que los premios Nobel. Y eso no nos la pone fácil a la hora de establecer o validar
al método científico y a la ciencia como creadores de explicaciones. Ahí está la cuestión fundamental de por qué creemos lo que creemos. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, podamos establecer jerarquías en esa creencia o incluso en la reputación. ¿Por qué lo que esta persona dice acerca de tal cosa tiene más mérito que lo que dice tal otra? Y ahí la pregunta, incluso una persona que hace predicciones azarosas, por ejemplo, no sé, que las acciones de tal empresa van a subir el mes que viene, pero dentro de 2 meses van a bajar. Lo importante ahí no es que le pegue a la predicción, porque básicamente las acciones de esa empresa tienen 2 posibilidades, o suben o bajan, Claro. y en realidad no es tan improbable acertarle una cosa así. Incluso si aumentamos la cantidad de meses y decimos que esa persona prediga los próximos 18 meses, tampoco sigue siendo tan improbable llegar a que alguien lo prediga. Sí, juega Y la si ruleta partimos de- solo rojo contra negro. Claro. Puede acertar. Entonces, con eso lo importante es, bueno, no me importa únicamente que le puedas pegar. Quiero saber cuál es tu método, ¿no? De qué manera eso es replicable. Solemos quedarnos en el paso anterior, entonces nos quedamos con quien predijo algo, pero no nos detenemos a pensar en, bueno, ¿eso se puede explicar simplemente porque fue una coincidencia o porque fue el azar? Y con esto de la amplificación de las voces, es también lo que pasa con el cambio brutal que nunca llegamos a terminar de procesar, de pasar de una economía de escasez a una economía de abundancia. ¿Qué sería ese concepto? Contanos. La economía de escasez es prácticamente la que existió siempre hasta que aparece lo digital, por la característica fundamental de lo digital, que es infinitamente reproducible sin perder calidad y generalmente con un costo muy bajo. Ajá. Entonces, por ejemplo, somos músicos y hacemos un cassette, si alguien Bien, sí, ubica sí. la referencia, Ujú. y queremos compartirlo con 100 personas, tenemos que hacer 100 copias. Y esas copias no solo pueden perder calidad, sino que tenemos que comprar 100 cassettes para eso y Correcto. demás. Si yo tengo un archivo MP3 y lo copio 100 veces, cada archivo es idéntico al otro. Ese es un ejemplo muy básico. Lo que pasa con el tema por ejemplo, los medios de comunicación, y de vuelta, esto no es con un juicio de valor, es que si es muy caro hacer un diario, tenemos mucha fricción para hacer las cosas bien. De vuelta, no significa que los diarios siempre hayan hecho las cosas bien, eso sería deliberadamente falso. Ahora, cuando se vuelve todo tan barato en las barreras de ingreso, es decir, cualquiera puede subir un video a YouTube, por ejemplo, eso no significa el éxito inmediato. De hecho, la vasta mayoría de los videos que se suben a YouTube no los ven ni 10 personas. Solamente nos quedamos con unos pocos que los miran miles o millones de personas, pero en realidad si hiciéramos un video lo más probable es que nadie lo mirara, eso en términos generales. Ujú. Ahora, por cómo funcionan las dinámicas de las redes, pero en particular de las redes sociales, es que ciertas cosas que antes eran trabas para que alcanzáramos eso, por ejemplo, ¿cómo publicamos una nota en un diario? Bueno, conocemos a alguien que nos hace llegar a un editor que mira lo que leemos y si se cumplen un montón de cosas, eso termina publicado. Todo eso se rompe. Lo que tiene las barreras de fricción es que en cada una de ellas son filtros, para bien y para mal, ¿no? Nos podríamos perder de muchas cosas si esos filtros hoy siguieran en pie. Pero cuando eso se cae, entonces de repente los filtros que podrían haber tenido un efecto protector o virtuoso en esto, por ejemplo, que solamente idealmente las mejores cosas llegaran a compartirse, desaparece por completo. Claro. Y lo bueno y lo malo en términos de calidad, es decir, un buen cuento y un mal cuento para jugar con la literatura, que no tendría tanto, no es como una noticia, tiene el mismo peso, juega bajo las mismas condiciones a grandes rasgos que la otra.
Qué interesante ese concepto de la disolución de los filtros. Muy interesante, no lo tenía. Y sí, y es como ahí la cuestión no es, bueno, hay que volver al año 85, No, hay está claro, pero no hay hay que más volver a edición. imprimir todo, sino que lo que se nos presenta es el desafío de cómo podemos, por ejemplo, ser más exigentes con nuestros consumos de información. Ujú. También, si las personas no encontraran encanto en lo que leen, ese es el primer paso para que no lo compartan y que ciertas historias no circulen. Las personas no son idiotas y a veces en estas discusiones es muy tentador decir, bueno, las personas son tan tontas que comparten cualquier cosa en Internet y ni hablar de, bueno, las personas son tan tontas que si les ponen anuncios políticos dirigidos de manera muy precisa, entonces van a cambiar sus opiniones acerca del mundo y a quién votar. La evidencia no va de la mano de eso. Las personas piensan más de lo que se les da el crédito. Pero sí hay problemas, por ejemplo, de si de vuelta en la escuela no aprendemos a identificar una fuente de información confiable y otra no confiable, todas estas otras cosas son ramificaciones de un problema que viene de muy atrás. Entonces eso lo hace más difícil de corregir. Qué interesante esto que decís, Valentín. Claro, se van diluyendo los filtros, hay cada vez menos curaduría, va quedando en manos de los usuarios, porque no va a haber más editores a fin de cuenta, y se va hacia un rumbo bastante impredecible. Es impredecible, pero también hay cosas que nos sorprende que estén regresando y pegando la vuelta. A ver. Por ejemplo, si estuviste en Internet en los últimos 3 años, habrás notado que cada vez hay más textos generados por computadora, ¿no? Los famosos Bots. modelos de lenguaje grandes o de gran escala o LLMs que tienen esta peculiaridad de que permiten generar texto de manera muy barata y generalmente con pocos méritos literarios. Entonces, eso tiene un efecto parecido a lo que pasó al inicio de la revolución industrial, que es que hasta que aparece la producción en serie, todo escritorio que teníamos en nuestra casa, todo mueble, era hecho de manera artesanal porque no existía alternativa. Claro. Cuando aparece la fabricación masiva, es que de repente tener algo artesanal, hoy en día tener algo hecho a medida, es más caro que comprar uno de esos muebles que podemos armar en casa. Con la escritura pasa lo mismo y de repente hoy es mucho más valioso lo que escribe una persona, que le pone cabeza y corazón a eso, que lo que puede escribir una máquina. Entonces hay una vuelta a lo artesanal. En el medio, muchas personas van a perder el trabajo de escribir, porque probablemente escribían cosas que quizás no tenían tanta cabeza y corazón. Pero con lo que mencionás de la curaduría, pasa también que son los curadores, las personas que hacen curaduría, que dicho sea de paso es una palabra que tiene raíz en el latín cura, que es cuidado, las personas que cuidan. La curaduría humana es lo que introduce novedad en el sistema, porque los algoritmos de recomendación funcionan para introducir novedad en el sistema, en este caso sería nuestro consumo de películas, de música, de lo que sea. Generalmente lo que hacen es probar las cosas que a otras personas que les gustó lo mismo que a nosotros nos podría gustar, pero también cada tanto prueban algo más o menos que no tiene nada que ver y con eso van ajustando sus sugerencias de manera inesperada. Uh-huh. Ahora, cuando leemos las recomendaciones de alguien que sabe de cine o de lo que sea, de repente puede traer algo que no hubiera aparecido nunca en el radar. Y generalmente, si tenemos suerte, tenemos ese amigo o esa amiga que de repente te dice, léete este libro que se publicó hace 70 años y no lo conoce nadie y existe una sola edición en el país que seguro que te va a gustar. O te dice, mirate esa película coreana del año no sé qué. Bueno, esa curaduría humana hoy sigue siendo importante, es la que introduce valor en el sistema. Entonces, las personas que son buenas haciendo curaduría entran en valor. Entonces, por eso digo que hay ciertas cosas que, gracias a la automatización, le devalúan muchas, pero también le agregan valor a otras que hasta hace poco quizás no le dábamos tanta importancia. Valentín, te propongo que hagamos una pequeña pausa en la segunda parte de la nota
Vamos a poner el lente sobre alguna de tus muy buenas preguntas que has ido respondiendo en tu newsletter. ¿Te parece? Dale. Ya venimos con más, amigos. Valentín, ¿sabes lo que me gustaría? Que compartas con nosotros alguna de esas notas que te parezca entrañable para que nuestros oyentes se hagan una idea de por dónde va la idea de cómo funcionan las cosas. ¿Qué te parece? A mí lo que más me divierte de mi trabajo, primero es que no soy experto en ninguna de las cosas sobre las que escribo Es hermoso. por diseño. Trato de no escribir de las cosas que más estudié, sino que trato de encararlas con ignorancia y mucho interés. Y lo que trato de plasmar en lo que escribo es ese recorrido entre cómo partí de no saber nada y generalmente luego de 30 horas de investigación llegué a esas 1500 palabras o 2000 palabras que recibís en tu correo. Y, y los temas que más me interesa explorar son aquellos que nadie buscaría. Es decir, no son aquellos que quizás alguien sí alguna vez busca algo porque es complejo, entonces busca, no sé, cómo funciona la física cuántica o qué sé yo. Te entiendo. Me interesan esos temas en los que nadie se detendría. Por ejemplo, cómo funcionan los abrazos es algo que nadie exploraría. Pero hay un tema en particular que el día de hoy es el que me dio más placer entre la ignorancia y dónde terminó mi historia, que es cómo funcionan los fósforos. A ver, ¿cómo funcionan Porque los fósforos? los fósforos son, bueno, primero que son un objeto muy pequeño, ¿no? Entonces, una cosita tan chiquita y tan fundamental, y al mismo tiempo que la mayoría de las personas no tenemos mucha idea de dónde vienen. Entonces, si le preguntamos a alguien, ¿cuándo se inventaron los fósforos? Hay personas que nos van a decir, hace 100 años, hace 300, hace 1000, y no hay mucha idea. Y la historia del fósforo se puede rastrear al descubrimiento no solo de los fósforos de cerillas, sino del descubrimiento del elemento mismo, ¿no? Del material fósforo, que surge con básicamente ese momento en donde se exploraba hasta el hartazgo la alquimia, es decir, la capacidad de convertir ciertos elementos en otro. Y se hacía pruebas con lo que se te ocurriera. Sí, buscaban el Y oro, ¿no? Fue crear el oro a partir de otras cosas. claro, desde algo muy barato y muy abundante como puede ser el plomo, cómo se puede obtener de eso oro, ¿no? Recuerdo Sería ese fantástico. paradigma. El elemento del fósforo lo descubre Henrik Brad, que es o el último alquimista o el primer químico, según cómo lo veamos, que en 1669 descubre el fósforo de una manera muy peculiar. Estas personas, recordemos que no se limitaban con nada, o sea, todo valía para sus fines. Entonces, lo que hace este señor es hervir unos 1000 litros de orina, juntó pis en una olla de más de 1000 litros y lo puso a hervir para que se evaporara durante un tiempo. Se abren muchas preguntas, ¿no? Sí. ¿Cómo conseguís ¿Cómo 1000 reunís litros 1000 de orina? litros? ¿Qué pasa con el lugar en donde vos hierbas esos 1000 litros? Totalmente. Pero lo importante es que después de la experiencia le quedó al final un polvo, unos 60 gramos de un polvo que brillaba en la oscuridad. Bien. Eso era fósforo. Después, bueno, empieza a acelerarse el desarrollo de más propiamente la química como una ciencia, no tan cercano a la alquimia y sin un componente cercano a la magia, y se empieza a explorar usos de este material. Ya cuando llegamos al 1800 y pico, más o menos 1820, empieza a haber distintos experimentos en donde descubren que se podía encender si se combinaba con otros materiales, y de ahí viene el descubrimiento de que, por ejemplo, se podía hacer una especie de goma con este fósforo que ante un golpe o una fuente de calor se encendía. Ok. Y surgió, como tantas otras cosas, de manera a través de una serendipia. Científico en Londres se le cae esto y descubre en el piso que se enciende, entonces empieza a hacer estas
estos fósforos y los empieza a vender, pero no le da mucha bola y solamente lo vende como en su farmacia y no fueron un gran éxito hasta que se popularizaron. En muy pocos años, de hecho nunca patentó su invento, y en muy pocos años se popularizaron y empezaron a aparecer en todos lados, incluyendo unos años más tarde en la literatura, como el cuento de la niña de las cerillas, ¿no? Que va prendiendo fósforos hasta que se le terminan y se muere de frío. Espero no arruinarle la historia a nadie. La cuestión es que junto con esto aparece una industria, que es la industria de los fósforos. Y ahí ya empieza a entrar Latinoamérica en esta historia también, porque ya segunda mitad del siglo XIX, de 1850 en adelante, empiezan a instalarse fábricas, por ejemplo, a los costados del Río de la Plata. Pero la cuestión fundamental de esto, plena consecuencia de la revolución industrial, es que en estas fábricas trabajaban principalmente mujeres adultas y niñas. Lo que tiene el fósforo, que ahora lo sabemos muy bien, es que genera problemas de salud muy graves en relativamente poco tiempo. Es en muy particular tóxico. lo que hace es... ¿Cómo? Muy tóxico. Claro, disuelve los huesos. Entonces a las personas se le empieza a agujerear la mandíbula, por ejemplo. Qué espanto. Y se habla de mandíbula de fósforo por eso mismo. En estas fábricas de fósforos, que de vuelta se empezaron a instalar alrededor del mundo, entre ellas alrededor en torno al Río de la Plata, trabajaban mujeres y niñas y obviamente no había derechos laborales para estas mujeres y niñas. Todo esto, durante muchas décadas de explotación, deriva que a fines de siglo se organice una de las primeras huelgas en Inglaterra de estas mujeres que se organizan por básicamente es el primer reclamo por condiciones de salud en una fábrica especialmente tóxica. Lo que sucede con esa reclamo. marcha, claro, es que deriva en que efectivamente se consigan ciertos derechos y un año más tarde termina inspirando la famosa huelga del puerto que deriva en la fundación del Partido Laborista Inglés. En esa huelga, en el discurso presentado por los que estaban en huelga un año después de las mujeres y niñas de los fósforos, los protagonistas lo que dicen es que se habían inspirado en sus madres y hermanas que un año antes se habían detenido ahí. Entonces, el Partido Laborista Inglés, en última instancia, se remite directamente a las fábricas de fósforos y a las mujeres y niñas de los fósforos, y básicamente pone en marcha la forma contemporánea de los reclamos del proletariado, en el sentido más marxista del término. Y es una historia que generalmente nos llega por la huelga del puerto y no por la que lo inspiró un año antes. Entonces, partimos de un fósforo que en un momento decimos, ¿qué habrá detrás de esto? Y terminamos en la fundación del Partido Laborista, en la formación del movimiento proletario alrededor del mundo. ¡Qué maravilla! Tú sabes que la manera en que vas hilvanando los hechos me hiciste acordar mucho a una serie de televisión inglesa que llamaba Connections, de un científico que se llamaba James Burke, que trabajaba mucho esa línea de buscar el camino histórico de lo que hoy es cotidiano y que había sido una sucesión de inventos, creaciones, casualidades, sorpresas, giros históricos y bueno, nunca sabemos dónde termina la punta de ese hilo, ¿no? Totalmente. Y también son estas historias que son las que por algún motivo cuando las leemos decimos, ¿cómo no me enteré de esto antes? Y lo peor de todo es que cuando vamos a rastrearlo, en realidad encontramos eso ahí. De hecho, Marx en El Capital del año 67 habla de la jornada de trabajo de 12 a 15 horas con comidas irregulares y demás, apestadas por las emanaciones de fósforo. O sea que es una de las referencias que toma Marx para escribir acerca de, en ese momento, la explotación laboral. Entonces... Qué curiosa conexión. Les invito, amigos, de que por favor se suscriban al newsletter de Valentín. Estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo, se van a sorprender.
Ya desde los títulos engancha. Y después es una máquina de enganchar una sorpresa tras otra. Valentín, te quiero agradecer mucho el ratito que compartiste con nosotros. Nos abriste un montón de curiosidades. Es un placer. Tengo muchas más. Cuando quieras, hablamos de otra. Claro que sí. Amigas, amigos, Valentín Muro pasó por la mesa de Hijos de Punta. Hasta la próxima. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.